Una madre soltera pobre gasta sus últimos dólares en un regalo para su hijo, sin saber que un apuesto multimillonario que está de compras cerca está a punto de cambiar su vida para siempre. Antes de comenzar, déjanos saber en los comentarios desde donde nos estás viendo, y por favor, dale a me gusta a este vídeo para apoyar el canal. Ahora siéntate, relájate y disfruta de la historia. Elena Miller se arrebujó en el abrigo para protegerse del aire frío que se filtraba por las rendijas del pasillo del viejo edificio de apartamentos. Echó un vistazo a los pocos billetes arrugados que tenía en la mano y calculó mentalmente lo poco que le quedaba, después de pagar el alquiler y la comida. No era mucho, pero esa noche no se trataba de lo que no tenían. Esta noche se trataba de asegurarse de que Max tuviera un motivo para sonreír. Entró en el pequeño dormitorio donde su hijo de 8 años estaba sentado con las piernas cruzadas en su cama, hojeando las páginas de un libro viejo y desgastado. Sus rizos oscuros estaban desordenados después de una tarde jugando al aire libre, y sus pequeños dedos trazaban las ilustraciones mientras susurraba las palabras para sí mismo. Él no levantó la vista cuando ella entró, demasiado perdido en la aventura que se desarrollaba entre las páginas. A ella le dolía el corazón. Él siempre había sido un niño fácil, que nunca pedía demasiado, que nunca se quejaba cuando ella le decía que no a la ropa nueva o a los dulces que recibían otros niños sin pensarlo 2 veces. «Oye, amigo», dijo suavemente, sentándose en el borde de su cama. «¿Qué te parece una pequeña aventura esta noche?» Los ojos de Max se levantaron, llenos de la chispa de curiosidad que hacía que cada esfuerzo valiera la pena. «¿Una aventura?» Ella sonrió, alborotándole el cabello. «Tú y yo, vamos al centro, miremos las luces, tal vez tomemos un chocolate caliente». «¿Qué dices?» Su sonrisa fue toda la respuesta que ella necesitaba. Unos momentos después, estaban abrigados contra el frío del invierno y salieron a la acera helada. La ciudad nunca había lucido más hermosa. Luces centelleantes envolvían cada árbol. Las vidrieras de las tiendas brillaban con adornos navideños y el aroma fresco de castañas asadas flotaba en el aire. Las pequeñas manos enguantadas de Max se deslizaron entre las suyas mientras se dirigían hacia la parte elegante de la ciudad, donde los grandes almacenes se alzaban como castillos resplandecientes, con escaparates llenos de tesoros que pertenecían a un mundo mucho más allá de su alcance. Se detuvieron frente a uno de ellos, cuyo escaparate mostraba un paraíso invernal en miniatura. Árboles cubiertos de nieve rodeaban un tren dorado que se deslizaba por la escena, pequeñas figuras congeladas en medio de la risa como si estuvieran atrapadas en medio de un momento perfecto de vacaciones. Los dedos de Max presionaron el vidrio. Su aliento empañaba la ventana mientras observaba cómo el tren daba vueltas una y otra vez. «Mamá, mira eso», susurró, con la voz llena de asombro. Elena tragó saliva y forzó una sonrisa. «Es increíble, ¿verdad?» Él asintió, pero no dijo nada más. Él no lo pidió. Nunca lo hizo. Eso fue lo que más me dolió. Ella lo apartó con suavidad. «Vamos, entremos y veamos qué más tienen». El calor de la tienda los invadió cuando entraron, el aroma a canela y vainilla flotaba en el aire. Todo brillaba, vitrinas llenas de delicados adornos, estanterías repletas de juguetes envueltos en cintas perfectas. Los ojos de Max iban de una cosa a otra, pero su mano permanecía a sus costados como si ya supiera que nada de eso era para él. Elena lo guió hacia una sección más pequeña en la parte de atrás donde estaban los juguetes más asequibles. Sus dedos recorrieron las etiquetas de precios mientras su mente hacía los cálculos lo más rápido posible. El costoso juego de trenes estaba descartado, pero había un osito de peluche suave en el estante. Es de color marrón dorado y sus pequeños ojos negros son cálidos. Lo recogió sintiendo su suave peso en las manos. «¿Qué tal este?», preguntó, tendiéndoselo a Max. Él dudó un momento antes de asentir. «Sí, se ve bien». «¿Bien?» «No increíble». «No es increíble, solo es bonito». Pero lo abrazó de todos modos. Lo puso bajo el brazo y esbozó una pequeña sonrisa que hizo que a ella le doliera el pecho. En la caja registradora, entregó sus últimos dólares y se obligó a no hacer una mueca de dolor cuando el cajero los tomó. Imprimió el recibo, metió el juguete en la bolsa y eso fue todo. No le quedaba nada. Pero Max tenía algo a lo que aferrarse esa noche, y eso era todo lo que importaba. Cuando se dio la vuelta para irse, un movimiento le llamó la atención.
Un hombre estaba de pie cerca de uno de los otros mostradores, su mirada se detuvo en ellos. Iba elegantemente vestido con un abrigo oscuro y su costoso reloj reflejaba la luz mientras se ajustaba la manga. Todo en él gritaba riqueza. El tipo de riqueza que permitía a la gente entrar en tiendas como esa sin mirar las etiquetas de precios. Elena se desvió de inmediato, sus instintos le decían que los hombres como él no pertenecían a su mundo. Pero antes de poder salir por la puerta, sintió una presencia sutil pero innegable. Él seguía observándola. Se arriesgó a mirarla otra vez. Esta vez, él no solo la miraba, sino que también sonreía. Y algo en esa sonrisa le provocó un escalofrío en la espalda, aunque no era por el frío. No tenía idea de que esa noche todo estaba a punto de cambiar. El frío le picaba las mejillas a Elena cuando salió de la tienda y apretó con más fuerza la fina bolsa de plástico que contenía las cosas de Max. Deseaba tener lo suficiente para comprarle algo más cálido, algo más mágico, pero esa noche, eso era lo que podía darle. Y él no se quejó. Nunca lo hacía. Max caminaba a su lado, con su pequeña mano envuelta alrededor de la pata del oso mientras se dirigían hacia un banco cercano. La ciudad brillaba a su alrededor, las luces festivas proyectaban un tono dorado sobre las aceras. En algún lugar a lo lejos, un artista callejero tocaba una suave melodía en un violín. La melodía se extendía por el aire fresco como una canción de cuna. Elena se sentó y exhaló lentamente. El cansancio del día se instaló en sus huesos, pero lo ignoró y observó cómo Max trepaba a su lado, balanceando las piernas. Acomodó al oso en su regazo y apoyó la cabeza en su hombro. «Mamá», murmuró. «Sí, cariño». «¿Crees que Papá Noel se queda alguna vez sin regalos?» Se le encogió el corazón. Forzó una sonrisa y apartó un cuervo de su frente. «Creo que Papá Noel siempre encuentra la manera de llevar los regalos adecuados a los niños que más los necesitan». Max pareció pensarlo un momento antes de asentir, satisfecha con su respuesta. Levantó la vista y dejó que su mirada se perdiera entre los compradores navideños que pasaban, con los brazos llenos de regalos y con sus risas que se extendían por el aire. Un mundo tan cercano y, al mismo tiempo, tan lejano del suyo. Un movimiento le llamó la atención. Un hombre se acercaba al otro extremo del banco, con pasos lentos y pausados. Elena se tensó un poco al reconocerlo al instante. El mismo hombre que había estado dentro de la tienda. El que tenía el reloj que brillaba bajo las luces. El que había posado sus agudos ojos azules sobre ella y Max durante demasiado tiempo. Se sentó, no demasiado cerca, pero tampoco lo suficientemente lejos como para que ella lo ignorara. Por un momento, se quedó mirando fijamente al frente, con expresión indescifrable. Luego, casi distraídamente, metió la mano en el bolsillo de su abrigo oscuro y sacó una elegante chequera negra. Elena intentó apartar la mirada, pero algo en la forma en que se movían sus dedos, la forma en que la abría y hacía clic con el bolígrafo, le llamó la atención. Sus movimientos eran precisos, practicados, como si ya lo hubiera hecho miles de veces. Escribía algo rápidamente y luego se detenía. Y luego, como por accidente, dejó que el cheque se le escapara de los dedos. El objeto voló hacia el suelo y aterrizó a escasos centímetros de sus pies. Elena se quedó sin aliento. Lo miró y luego lo miró a él. No se movió para recogerlo. En cambio, se inclinó ligeramente hacia atrás y exhaló como si estuviera perdido en sus pensamientos. Max no pareció darse cuenta, ya que seguía abrazando a su nuevo oso. Elena vaciló y se le aceleró el pulso. La habían educado para creer en el orgullo, en ganarse lo que se tenía y en no aceptar nunca limosnas. Y, sin embargo, allí estaba, un cheque en blanco, salvo por la firma. Tragó saliva con fuerza. Quizá realmente fue un accidente. Tal vez él mismo lo recogería en cualquier momento. Pero antes de que pudiera decidir qué hacer, el hombre giró ligeramente la cabeza y la miró con serena intensidad. «Deberías tomarlo», dijo con voz profunda, suave, con una autoridad natural que la dejó helada. Los dedos de Elena se curvaron sobre su regazo. «¿Disculpa?» Sus labios se curvaron hacia arriba, pero había algo casi triste en la forma en que la miró. «Considéralo una oportunidad», dijo, con voz más tranquila esta vez, como si no estuviera hablando solo del cheque. Elena negó con la cabeza, enfadada por la sugerencia. «No acepto caridad».
Lo sé, murmuró, como si ya hubiera esperado esa respuesta. Debería haber recogido a Max y haberse ido en ese momento. Pero algo en la forma en que lo dijo, la seguridad en su tono, la mantuvo clavada en el lugar. Lo estudió con atención, buscando cualquier signo de compasión o diversión, pero no encontró ninguno. Había algo más en sus ojos, algo que ella no entendía. Finalmente, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyó los codos en las rodillas y su expresión cambió a algo más cautelosa. Sé lo que es no tener nada, dijo, casi en voz demasiado baja. Solo tenía que asegurarme de que alguien tan fuerte como tú nunca volviera a sentirse así. Elena dejó de respirar. El peso de sus palabras se apoderó de ella como una espesa niebla invernal. No era solo lo que decía, sino la forma en que lo decía. Como si realmente lo dijera en serio. Como si, de algún modo, lo entendiera. Ella no podía hablar. No podía moverse. Su mente se llenaba de preguntas, pero ninguna de ellas se formulaba con la suficiente rapidez. Entonces, con la misma naturalidad con la que había llegado, el hombre se puso de pie. Metió las manos en los bolsillos de su abrigo y la miró una última vez antes de alejarse y desaparecer entre la multitud sin decir una palabra más. Elena se quedó inmóvil, con el cheque todavía en el suelo. Su corazón latía con fuerza. Ella ni siquiera sabía su nombre. Elena se quedó paralizada, mientras los sonidos de la ciudad a su alrededor se desvanecían hasta convertirse en un zumbido sordo. El cheque yacía en el pavimento junto a su bota, sus bordes crujientes ondeaban ligeramente con la brisa fría. No podía moverse, no podía respirar. Las palabras del extraño resonaban en su mente, una y otra vez, como una canción que no podía apagar. Sé lo que es no tener nada. Solo tenía que asegurarme de que alguien tan fuerte como tú nunca volviera a sentirse así. ¿Qué clase de hombre decía algo así? ¿Y por qué se lo había dicho a ella? Nunca lo había visto antes de esa noche, nunca se había cruzado con nadie que pareciera pertenecer al tipo de mundo del que él provenía. Su reloj solo probablemente valía más que todo el alquiler de su año, sin embargo, la había mirado con algo que casi parecía comprensión. No es compasión, ni condescendencia, sino algo completamente distinto. Max bostezó a su lado y cambió de postura para apoyarse más en su brazo, con el osito de peluche bajo la barbilla. Se estaba cansando y ella necesitaba llevarlo a casa. Pero el cheque, seguía allí, burlándose de ella, desafiándola a que lo recogiera. Finalmente, con dedos temblorosos, se agachó y lo agarró antes de que el viento se lo llevara. Le dio vueltas entre las manos y se quedó sin aliento al ver la firma en la parte inferior, Nathan Sinclair. Se le encogió el estómago. El nombre le resultaba familiar, demasiado familiar. Lo había visto en los titulares, lo había oído murmurar en las cafeterías cuando los hombres de negocios hablaban en voz baja y reverente. Nathan Sinclair. Multimillonario. Director ejecutivo. Un hombre tan poderoso que la gente solo hablaba de él en susurros. Y, sin embargo, esa noche, le había hablado como si fuera alguien importante. Las manos de Elena se apretaron alrededor de la mejilla. No había escrito ninguna cantidad, lo había dejado en blanco. Podía rellenar cualquier número, entrar en un banco, de repente, todo cambiaría. Le dolía el pecho al pensarlo. Sería tan fácil. Pero siempre había una trampa. Elena había pasado toda su vida aprendiendo que nada era gratis, no cuando venías de la nada. El mundo no daba segundas oportunidades, no a gente como ella. Si alguien te ofrecía algo, era porque quería algo a cambio. Y los hombres como Nathan Sinclair, hombres con poder, con control, no regalaban cheques en blanco sin esperar nada a cambio. Apretó la mandíbula y metió el cheque en el bolsillo de su abrigo, sus dedos se cerraron en un puño alrededor de la tela. ¿Mamá? La voz de Max era pequeña y somnolienta, su aliento cálido contra su manga. ¿Nos vamos a casa? Ella exhaló lentamente, forzando una sonrisa mientras pasaba los dedos por sus rizos. Sí, cariño. Vamos a casa. Se puso de pie y lo levantó sobre su cadera, sin hacer caso del dolor que le producía el agotamiento en las extremidades. Apenas podía sentir su peso. Lo había llevado en brazos durante demasiadas noches largas, demasiados periodos de incertidumbre y miedo. Pero esa noche, a pesar de la tormenta de pensamientos que se desataba en su cabeza, también sintió algo más.
Un cambio profundo e inquietante, como si el mundo entero se hubiera inclinado ligeramente bajo sus pies. Cuando abrió la puerta de su pequeño apartamento, la calefacción apenas funcionaba y las paredes aún tenían el leve olor de la cena quemada de los vecinos de antes. Max estaba medio dormido en sus brazos. Ella lo acostó, le subió la manta gastada hasta la barbilla antes de besarle la frente. Sus dedos todavía agarraban la manta desnuda, su respiración era lenta y constante. Al menos esa noche, no se iría a dormir deseando algo más. Elena estaba sentada en la pequeña mesa de la cocina, la luz del techo parpadeaba débilmente mientras sacaba el cheque de su bolsillo y lo colocaba frente a ella. Sus manos temblaban levemente mientras pasaba los dedos sobre el papel liso, su mente todavía daba vueltas. Podía pagar todas las facturas, hacer que Max ingresara en una mejor escuela, comprarles una casa, una con más de un dormitorio, una donde él no tuviera que escuchar todas las discusiones nocturnas del apartamento de al lado. Podría dejar uno de sus trabajos y dormir por fin sin preocuparse de si ganaría lo suficiente para llegar a fin de mes. Pero no sería suyo. No sería real. Soltó una risa amarga. ¿A quién engañaba? Nunca podría cobrarlo. Incluso si se convencía de que no había truco, el banco la miraría y sabría que no pertenecía allí. Le harían preguntas, le exigirían respuestas que ella no tenía. Y peor aún, ¿qué pasaría si Nathan Sinclair se enteraba? ¿Y si esto hubiera sido una especie de prueba, una especie de truco para ver qué haría ella? Un hombre así no dejaba cheques en blanco tirados por ahí. Su intención era que ella los encontrara. Se le revolvió el estómago. No podía hacerlo. Con manos temblorosas, dobló cuidadosamente el cheque y lo metió en el fondo de un cajón, debajo de facturas viejas y cartas sin abrir que no estaba preparada para recibir. Ella lo olvidaría. Fingiría que esa noche nunca había sucedido. Porque los hombres como Nathan Sinclair y las mujeres como ella no estaban destinados a existir en el mismo mundo. El sol de la mañana se filtraba a través de las cortinas desgastadas del apartamento de Elena y arrojaba largos rayos de luz sobre la pequeña mesa de la cocina donde ella estaba sentada con las manos envueltas alrededor de una taza de café tibio. Max todavía dormía y su suave respiración era un suave recordatorio de por qué ella hacía todo lo que hacía, por qué luchaba con tanto ahínco todos los días. Pero el encuentro de la noche anterior con Nathan Sinclair permanecía como un fantasma en su mente, acechando cada momento de tranquilidad. Apenas había dormido, sus pensamientos se entremezclaban con la tentación y la sospecha. El cheque en blanco seguía enterrado en el fondo del cajón, intacto pero imposible de olvidar. Con un suspiro, se obligó a levantarse y comenzó a prepararse para el trabajo, tratando de dejarlo todo atrás. No tenía tiempo para pensar en fantasías imposibles. La realidad la estaba esperando y se presentaba en forma de un turno largo en el restaurante, clientes que apenas la miraban mientras hacían sus pedidos, pies doloridos y propinas que tal vez no fueran suficientes para cubrir las compras de la semana siguiente. Mientras buscaba su teléfono para ver la hora, una notificación le llamó la atención, un correo electrónico. Estuvo a punto de descartarlo como otro recordatorio de factura vencida, pero algo en el remitente la hizo reflexionar. Sinclair Enterprises. Su corazón latió con fuerza cuando hizo clic. Estimada señora Miller, nos complace informarle que su solicitud para el puesto de asistente administrativo ha sido revisada. Nos gustaría invitarla a una entrevista en nuestra sede hoy a las 2 horas. Por favor, confirme su disponibilidad. Elena se quedó sin aliento. Esto tenía que ser un error. Había solicitado ese trabajo hacía meses, en un intento desesperado por encontrar algo estable, algo que pagara más que el salario mínimo. Nunca había recibido respuesta y había asumido, como en todos los casos en que la rechazaban, que su currículum había quedado tirado al vacío. Pero ahora, de repente, le pedían que fuera a trabajar, al día siguiente de conocer a Nathan Sinclair. Un escalofrío le recorrió la espalda. No era una coincidencia. Sus dedos se cernieron sobre el botón de respuesta. Todos sus instintos le decían que lo ignorara, que se quedara en su carril y mantuviera la cabeza gacha. Pero otra parte de ella, una parte cansada y desesperada, le susurró que esa podría ser la oportunidad por la que había estado rezando. Tal vez no tuvo nada que ver con eso. Tal vez fue solo un giro del destino. Con una respiración profunda, escribió una confirmación rápida antes de poder cambiar de opinión. El aire de la tarde era fresco cuando salió del metro.
Se le hizo un nudo en el estómago al contemplar el imponente edificio de cristal que tenía delante. Sinclair Enterprises era nada menos que intimidante. Se alzaba sobre la ciudad como un símbolo de todo aquello de lo que nunca había formado parte. Sus elegantes ventanas reflejaban el cielo infinito. Se alisó la chaqueta de segunda mano que había sacado del fondo de su armario y entró, intentando que los lujosos suelos de mármol o los profesionales perfectamente vestidos no la hicieran sentir más pequeña de lo que ya se sentía. La recepcionista la recibió con una expresión educada pero indescifrable antes de indicarle que fuera al piso superior. El viaje en ascensor se le hizo interminable. Sus nervios solo empeoraron cuando salió y fue inmediatamente conducida a una oficina que no se parecía en nada a lo que esperaba. Era enorme, con ventanas de piso a techo que mostraban todo el horizonte de la ciudad, pero no había una exhibición excesiva de riqueza, solo líneas limpias, muebles modernos y un escritorio grande cerca de la vista. Y detrás de ese escritorio, Nathan Sinclair. Elena se detuvo a medio paso, con la respiración agitada cuando sus miradas se cruzaron. Él la estaba observando, tal como lo había hecho la noche anterior. Pero allí, en su dominio, la intensidad de su mirada era aún más desconcertante. Era un hombre que se adueñaba de la sala sin proponérselo. Vestido con un elegante traje azul marino, su presencia era espontánea y poderosa. Sin embargo, algo en la forma en que la miraba, tranquilo, expectante, le provocó un escalofrío. La señorita Miller. La saludó con suavidad, señalando la silla que tenía frente a él. Por favor, siéntate. Ella dudó, su mente buscaba algo que decir. Él tenía que saberlo. Tenía que saber que ella había reconocido su nombre en el cheque, que había juntado las piezas. Sin embargo, no hubo mención alguna al respecto. Ninguna sonrisa maliciosa, ningún reconocimiento arrogante. Solo negocios. Se sentó lentamente, obligándose a evitar que le temblaran las manos. Hola. No esperaba que me llamaran para esta entrevista, admitió, odiando lo débil que sonaba su voz. Nathan se reclinó en su silla, su expresión era ilegible. Estaba revisando solicitudes anteriores y noté que la tuya había sido pasada por alto. Eso fue un error. ¿Un error? Elena no estaba segura de creerlo. Lo más probable es que él hubiera movido sus influencias después de la noche anterior. ¿Pero por qué? ¿Qué quería? Ella irguió los hombros y sostuvo su mirada con toda la firmeza que pudo reunir. Agradezco la oportunidad. La estudió por un momento antes de asentir. Hablemos de tu experiencia. Y así, se convirtió en una entrevista real. Para su sorpresa, él no se lo puso fácil. Le hizo preguntas directas y agudas, presionándola para que explicara sus funciones anteriores, cómo manejaba la presión, que podía aportar a la empresa. Al principio, ella se tambaleó, pero luego su orgullo entró en acción. Ella no era solo un caso de caridad. Había trabajado hasta el cansancio, compaginando 2, a veces 3, trabajos, gestionando horarios y atendiendo a clientes exigentes. No solo estaba calificada. Era capaz. Y por primera vez, mientras hablaba, vio que algo parpadeaba en la expresión de Nathan. No era diversión, ni compasión. Respeto. Cuando terminó la entrevista, el corazón de Elena seguía latiendo aceleradamente, pero ya no solo por los nervios. Se había sorprendido a sí misma. Ella lo había sorprendido. Nathan se puso de pie y le ofreció la mano. Ella dudó solo un momento antes de estrecharla, su apretón firme y cálido. Nos mantendremos en contacto, dijo, con su voz tan suave como siempre. Pero había algo más detrás de eso ahora, algo ilegible. Elena salió de esa oficina sabiendo una cosa con certeza. Fuera lo que fuese el juego al que estaba jugando, no había terminado. Elena pasó los siguientes días en un estado de inquieta expectación, medio esperando un correo electrónico que le dijera que había habido un error, que la entrevista había sido solo una formalidad, que ella no era realmente lo que buscaban. Pero cuando llegó la oferta de trabajo, con un salario que apenas podía asimilar, se dio cuenta de que era real. Lo había logrado. Había entrado en un mundo que siempre había parecido a años luz del suyo y ahora tenía que encontrar una forma de sobrevivir en él. Su primer día en Sinclair Enterprises se sintió como si hubiera pisado otro planeta. Todo relucía,
Desde las paredes revestidas de vidrio hasta los elegantes escritorios donde los empleados tecleaban con trajes de diseño, con conversaciones nítidas y eficientes. La sala de descanso tenía una máquina de café gourmet que a ella le daba miedo tocar, y el aroma de flores frescas llenaba el vestíbulo todas las mañanas. Era un marcado contraste con el ruido del restaurante, el olor a grasa que le quedaba en el pelo después de cada turno, el agotamiento que le producía trabajar con propinas que apenas cubrían las facturas. Esperaba sentirse como una extraña, y así fue. Pero lo que la sorprendió fue cuanto más se esforzó para demostrar que pertenecía al grupo. Aprendió rápidamente, memorizó horarios y agilizó procesos que habían sido ineficientes durante meses. Ella no solo hacía el trabajo, sino que se volvía indispensable. Nathan mantenía la distancia, al menos oficialmente. No la vigilaba, no le daba ningún trato especial, pero de alguna manera, siempre estaba allí. Cuando ella tenía problemas con un sistema de programación complicado, recibió un correo electrónico discreto de él con un simple «pruebe esto en su lugar». Cuando un alto ejecutivo la reprendió por haber archivado mal un informe, Nathan pasó por allí con indiferencia minutos después y le preguntó al hombre si había verificado sus propias cifras. Él nunca la defendió abiertamente, nunca reconoció que la estaba vigilando, pero ella lo sintió. No pasó mucho tiempo hasta que empezó a oír rumores. A los empleados de Sinclair les encantaba chismorrear y los rumores sobre ella eran inevitables. Apareció de la nada. Ella debe tener contactos. ¿Viste la forma en que la mira? Alaina lo ignoró. Se había ganado su lugar aquí y no estaba dispuesta a dejar que nadie se lo quitara. Una noche, mucho después de que la oficina se hubiera vaciado y el zumbido de las impresoras se hubiera apagado, se quedó atrás, enterrada en una montaña de papeles. La ciudad se extendía más allá de las ventanas de cristal, brillando con luces, y por primera vez en mucho tiempo, sintió algo casi desconocido. Esperanza. Apenas notó el sonido de pasos que se acercaban hasta que una voz interrumpió sus pensamientos. Deberías irte a casa. Levantó la vista, sobresaltada. Nathan estaba de pie en la puerta, con la corbata un poco suelta y la chaqueta colgando de un brazo. Parecía diferente así, menos como un director ejecutivo, más como un hombre al final de un largo día. Alaina lo miró parpadeando. Solo quería terminar de organizar los horarios de viaje. El sistema era un desastre. Algo se reflejó en su expresión, aprobación, tal vez. Me di cuenta. Has estado arreglando muchas cosas por aquí. Ella se encogió de hombros, repentinamente cohibida. Es mi trabajo. Nathan se adentró más en la oficina y se apoyó en el escritorio frente a ella. Estás trabajando más duro que nadie aquí. Alaina soltó una pequeña risa seca. Eso es lo que pasa cuando creces teniendo que luchar por todo. Su mirada se desvió, algo indescifrable se instaló detrás de esos penetrantes ojos azules. Por un momento, no dijo nada, como si estuviera sopesando si responder o no. Luego exhaló. No eres la única que tuvo que luchar. Alaina se quedó quieta. Había algo en su voz, algo más tranquilo, más pesado de lo que ella había esperado. Nathan Sinclair no era solo un hombre de negocios despiadado con un imperio a sus pies. Había algo más debajo de él. ¿Tú? Preguntó con cautela. Nathan apretó la mandíbula y, por primera vez, vio una grieta en su perfecto exterior. No era solo un hombre con trajes caros, el multimillonario que lo tenía todo. Había un pasado allí, un peso que cargaba sobre sus hombros. No nací en esto, dijo finalmente. La mayoría de la gente asume que sí. Es más fácil de esa manera. Alaina no insistió, pero algo en ella debió alentarlo a seguir adelante, porque miró más allá de ella, con la mirada distante, como si estuviera viendo algo de años atrás. Mi madre tenía 2 trabajos para mantener un techo sobre nuestras cabezas, continuó en voz baja. No sobrevivió a mi 16º cumpleaños. A Alaina se le encogió el pecho. Sabía lo que era perder algo antes de tenerlo. Trabajé durante la universidad y dormí en mi coche durante un año cuando las cosas se pusieron mal. Me dije a mí mismo que nunca volvería a esa vida, admitió Nathan. Luego la miró de nuevo, por primera vez, ella lo vio. El motivo del cheque en blanco. La razón por la que la había mirado de esa manera esa noche era que se había visto reflejado en ella.
Alaina tragó saliva. ¿Por qué me cuentas esto? Nathan la observó por un momento, con expresión indescifrable. Luego se levantó y se puso la chaqueta. Porque sé lo que es que te subestimen, dijo simplemente. Y sé que no te quedarás en la posición en la que estás por mucho tiempo. Estás destinada a más. El corazón de Alaina latía con fuerza. Quería preguntarle qué quería decir, por qué le importaba, pero antes de que pudiera encontrar las palabras, él ya se dirigía hacia la puerta. Haré que mi chofer te lleve a casa, dijo por encima del hombro. Es demasiado tarde para tomar el metro. Dudó un momento, pero la verdad era que estaba agotada. Y por una vez, solo por una vez, se permitió aceptar algo sin luchar contra ello. El viaje en coche a casa fue tranquilo, pero no incómodo. Nathan ya no era solo un multimillonario. Era algo completamente distinto. Y eso la aterrorizaba más que cualquier otra cosa. Alaina se sentó en la parte trasera del elegante auto negro mientras las luces de la ciudad parpadeaban frente a las ventanas tintadas. El silencio se extendió entre ella y Nathan, pero no era incómodo. En todo caso, era pesado, lleno de algo no dicho, algo que ella no estaba lista para nombrar. Ella lo miró de reojo, su perfil afilado e ilegible, sus manos descansando casualmente sobre su regazo. Sin embargo, había una tensión inconfundible en el aire. Quería decirse a sí misma que eso no era nada, que él solo estaba siendo amable, que su oferta de que su chofer la llevara a casa no era más que un acto de generosidad. Pero no parecía tan sencillo. No después de lo que le había dicho esa noche. No después de haber quitado un pequeño trozo de la máscara que también usaba. Cuando el coche se detuvo frente a su apartamento, dudó un momento antes de alcanzar la manija de la puerta. Gracias, dijo en voz baja, manteniendo la voz firme, las paredes firmes en su lugar. Nathan asintió y sus ojos se encontraron con los de ella en la penumbra. Descansa un poco, Alaina. Había algo en la forma en que él decía su nombre, la forma en que salía de su lengua como una promesa. Ella salió rápidamente y cerró la puerta detrás de ella antes de poder pensar más en ello. En las semanas siguientes, las cosas en el trabajo cambiaron. No en apariencia, Nathan todavía mantenía su distancia profesional, seguía sin dar un trato especial, pero ella lo percibía. Su presencia estaba en la forma en que su mirada se detenía en ella un segundo más de lo debido durante las reuniones, en la forma en que siempre parecía estar cerca cuando ella necesitaba algo antes de que siquiera lo pidiera. Estaba en la forma en que se le aceleraba el pulso cuando lo veía, en la forma en que su voz le provocaba un escalofrío inesperado por la espalda. Y ella lo odiaba. Porque ella no pertenecía a este mundo. No importaba cuánto trabajara, no importaba cuánto demostrara su valía, no podía escapar de la sensación de que estaba desempeñando un papel en la vida de otra persona. Cada vez que entraba en la torre de cristal de Sinclair Enterprises, se sentía como una impostora, como si un movimiento en falso pudiera exponerla como lo que realmente era, una madre soltera que apenas sobrevivía, una mujer que se había topado con una vida que no estaba destinada para ella. Entonces empezaron los rumores. Se extendieron como un reguero de pólvora por la oficina. Se susurraban durante las pausas para el café y se intercambiaban en voz baja a puerta cerrada. Ella estaba allí solo por él. ¿Lo has oído? Nathan Sinclair la eligió personalmente para este trabajo. No hay forma de que haya conseguido este puesto por méritos propios. Se acuesta con él, ¿no? Alaina lo ha oído todo. Y le quemaba. Al principio, intentó ignorarlo, mantener la cabeza baja y concentrarse en su trabajo. Pero el peso de las miradas, el juicio, la forma en que las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando ella entraba en una habitación, minaron su determinación. La gota que colmó el vaso fue cuando escuchó a dos ejecutivos hablando en la sala de descanso. Es bonita, eso hay que reconocerlo, pero vamos, todos sabemos por qué sigue aquí. Apuesto a que ya se aburrió de ella. Alaina apretó los puños a los costados. La humillación era sofocante. No pudo soportarlo más. Esa tarde, cuando la mayor parte de la oficina ya se había ido, entró furiosa en la oficina de Nathan, cerrando la puerta de un portazo. Él levantó la vista de su escritorio y arqueó ligeramente las cejas ante su repentina entrada, pero no pareció sorprendido. En todo caso, parecía que había estado esperando esto.
¿Qué diablos estás haciendo?, exigió, con la voz temblorosa por la ira. Nathan se reclinó en su silla, su expresión tranquila, ilegible. Supongo que te refieres a los rumores. Tienes razón. Se cruzó de brazos, obligándose a mantenerse fuerte, a no dejar que el nudo que se le formaba en la garganta se apoderara de ella. La gente piensa que tengo este trabajo solo por ti. ¿Lo creen? Se detuvo, con la cara acalorada. ¿Creen que me acuesto contigo? Nathan apretó la mandíbula y por primera vez, vio algo brillar en sus ojos. Algo afilado. Peligroso. No controlo lo que dice la gente, Alaina. No, pero tú controlas esta empresa. Ella respondió, sabías que esto pasaría, ¿no? ¿En el momento en que usaste tus influencias para que me contrataran? Su mirada se oscureció. Yo no usé influencias. Vi un talento que había sido ignorado. Vi a alguien que merecía una oportunidad. Ella soltó una risa amarga. Ah, ¿así que ahora eres mi ángel de la guarda? Se puso de pie, lentamente, con movimientos controlados, deliberados. Rodeó el escritorio y se paró frente a ella, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir la calidez de su presencia, el peso de su mirada clavada en la de ella. No soy tu ángel de la guarda, dijo, con la voz más tranquila, más áspera. Pero te admiro, Alaina se quedó sin aliento. Admiro tu forma de luchar, la forma en que no te rindes, la forma en que te niegas a aceptar algo que no te hayas ganado. Sus ojos la buscaron con intensidad y firmeza. Y no puedo dejar de pensar en ti. Las palabras le provocaron un escalofrío en la espalda, pero se obligó a mantenerse firme. Esto no estaba sucediendo. No puede ser. No puedes decir esas cosas, susurró. Su expresión no cambió. ¿Por qué no? Porque no pertenezco a tu mundo. Por primera vez, algo se reflejó en su rostro, algo vulnerable. Tal vez mi mundo no sea lo que tú crees que es. Ella sacudió la cabeza, el pulso le rugía en los oídos. No importa. Esto, sea lo que sea, no es real. No soy yo. Nathan exhaló lentamente, como si supiera que estaba perdiendo esta batalla. ¿Entonces qué estás diciendo? Alaina tragó saliva y luego enderezó la columna. Estoy diciendo que renuncio. Por un momento, no reaccionó. Luego, lentamente, asintió con la cabeza, su expresión cuidadosamente ilegible. Si eso era lo que querías. No lo era. Pero tenía que hacerlo de todos modos. Se dio la vuelta y salió de la oficina, con el corazón latiendo tan fuerte que le dolía. Y no miró atrás. Alaina siempre había creído que alejarse de algo antes de que pudiera hacerte daño era una especie de fortaleza. Pero a medida que pasaban los días después de que dejó Sinclair Enterprises, ya no estaba tan segura. Se decía a sí misma que había hecho lo correcto, que se había protegido de acercarse demasiado a algo que nunca podría ser suyo. Pero entonces, ¿por qué sentía que había dejado atrás algo que importaba más de lo que se había dado cuenta? Max era su centro de atención ahora. Había pasado años sobreviviendo y lo volvería a hacer. Aceptó más turnos en el restaurante, apenas dormía, y se esforzó a pesar del agotamiento mientras intentaba ahorrar cada dólar que pudiera. Pero sin el sueldo fijo de Sinclair Enterprises, las grietas en su vida se agrandaron más rápido de lo que podía repararlas. El alquiler se había retrasado. La calefacción apenas funcionaba. No tenía idea de cómo iba a hacer para comprar alimentos para la semana siguiente. Y entonces Max se enfermó. Al principio, solo tenía una tos leve, de esas que suelen desaparecer en unos días. Pero para la tercera noche, tenía una fiebre tan alta que Alaina apenas podía pensar más allá del pánico. Él temblaba bajo las delgadas mantas de la cama, con su diminuto cuerpo acurrucado mientras gemía en sueños. Ella le presionó un paño húmedo en la frente, su propia piel estaba cubierta de sudor, pero la fiebre no bajaba. No tenía seguro médico ni dinero para pagar una visita al médico, y la idea de llevarlo al hospital para que la rechazaran o quedara sepultada en deudas le revolvía el estómago. Pero no podía quedarse sentada allí mirándolo sufrir. Con manos temblorosas, buscó el viejo cajón de la cocina, el que estaba lleno de facturas sin abrir y cosas que había intentado olvidar.
Sus dedos rozaron el papel doblado escondido debajo del desorden, y durante un largo momento, se quedó mirándolo. El cheque en blanco. El nombre de Nathan, su firma, el espacio vacío donde podía escribir cualquier número que quisiera. Había jurado que nunca lo usaría. Había sido demasiado orgullosa, demasiado convencida de que aceptar su ayuda significaría deberle algo que no podía permitirse darle. Pero Max la necesitaba. Y si tenía que tragarse su orgullo para salvar a su hijo, que así fuera. Las lágrimas le nublaron la vista mientras cogía su abrigo, se guardaba el cheque en el bolsillo y salía corriendo por la puerta. El banco estaba frío y estéril, las luces fluorescentes zumbaban débilmente en lo alto. El corazón de Elena latía con fuerza mientras se acercaba al mostrador y deslizaba el cheque hacia la cajera. La mujer apenas le echó un vistazo antes de escribir algo en el sistema. Y luego frunció el ceño. Lo siento, señora, pero este cheque ha sido anulado. Elena se quedó sin aliento. ¿Qué? La cajera lo empujó hacia ella. Estaba cancelado. No hay fondos asociados. Se le cayó el estómago. Nathan lo había cancelado. No sabía por qué esa revelación le hacía doler el pecho. Tal vez porque en el fondo había asumido que, a pesar de todo, él había dicho eso en serio. Que le había dejado ese cheque porque realmente quería ayudarla. Pero tal vez ella había tenido razón desde el principio. Tal vez había habido una trampa y, una vez que ella se había negado a seguir su juego, él se había retractado. Las lágrimas ardían en el fondo de sus ojos, pero se negó a llorar. No aquí. No ahora. Tomó el cheque y se dio la vuelta, saliendo a toda prisa del banco y volviendo al aire frío de la tarde. La ciudad giraba a su alrededor, las luces eran demasiado brillantes y el ruido demasiado fuerte. Sus manos temblaban mientras sacaba el teléfono y miraba la pantalla vacía. No había nadie a quien llamar ni a quien recurrir. No tenía nada. Y entonces sonó el teléfono. Casi no contestó, demasiado perdida en la espiral de pánico que le desgarraba el pecho. Pero algo la hizo deslizar la pantalla y presionar el teléfono contra su oído. Elena. La voz de Nathan. Profundo. Firme. Y de repente, no podía respirar. ¿Cómo lo hiciste? Sé que intentaste cobrarlo, dijo, yendo directo al grano. ¿Dónde estás? Ella cerró los ojos con fuerza, agarrando el teléfono con tanta fuerza que le dolían los nudillos. No importa. Lo cancelaste. Debí haberlo sabido, Elena, dijo de nuevo, más suave esta vez. ¿Dónde estás? Algo en su tono la detuvo. No estaba enojado. No se estaba burlando de ella. Simplemente parecía preocupado. ¿Elena? Un sollozo se le escapó antes de poder detenerlo. Es Max, se atragantó. Está enfermo. No tengo seguro y no sé qué hacer. Silencio. Un respiro. Y luego, llevarlo al hospital. Ahora mismo. No puedo. Ella susurró. No puedo permitírmelo. No me importa eso. Él la interrumpió, su voz ahora era aguda. Llévalo allí, Elena. Yo me encargaré de todo. Quería discutir. Quería decirle que no necesitaba su ayuda, pero era mentira. Sí la necesitaba. Max lo hizo, así que no luchó contra él. Por una vez, dejó que alguien la ayudara. Las siguientes horas transcurrieron confusas. Cuando llegó a urgencias, Nathan ya estaba allí. Estaba fuera de lugar con su traje a medida, de pie cerca del mostrador de recepción con un aire de autoridad silenciosa. No parecía un hombre que hubiera venido simplemente a ofrecer dinero. Parecía alguien que ya había estado allí antes. Alguien que alguna vez había esperado noticias de alguien a quien amaba. Elena apenas tuvo tiempo de procesar la situación antes de que las enfermeras se llevaran a Max. Y de repente, Nathan estaba frente a ella, con las manos sobre sus hombros, apoyándola en los pies. Te dije que me ocuparía de esto, dijo en voz baja. Ella lo miró fijamente, sin poder entender por qué hacía eso. ¿Por qué seguía allí? Las horas transcurrieron en una neblina lenta y agonizante. Nathan estuvo con ella todo el tiempo, sin separarse ni un segundo de su lado.
Cuando el médico finalmente regresó con buenas noticias, Max estaría bien. La fiebre había bajado, solo necesitaba descansar y tomar líquidos. Elena se derrumbó. No era su intención. Había pasado años conteniéndose, obligándose a ser fuerte, a valerse por sí misma sin importar lo difíciles que se pusieran las cosas. Pero cuando el alivio la invadió, no pudo contener las lágrimas. Y entonces Nathan hizo algo que ella nunca esperó. La atrajo hacia sus brazos. No lo hizo con cuidado ni vacilación. Era sólido, cálido, una presencia constante en medio de una tormenta que amenazaba con tragársela por completo. Elena se dejó hundir en él, solo por un momento. Porque por primera vez en mucho tiempo, no se sentía sola. Elena no supo cuánto tiempo estuvo allí en los brazos de Nathan, pero por una vez, no se apartó. No permitió que el orgullo ni el miedo la obligaran a dar un paso atrás y fingir que estaba bien. Porque no era así. Estaba agotada y el peso que había cargado durante tanto tiempo finalmente se había vuelto demasiado. Pero en ese momento, apretada contra su calor sólido, sintió algo que no se había permitido sentir en años: seguridad. Soltó un suspiro tembloroso y finalmente levantó la cabeza. Nathan no se movió de inmediato, sus manos todavía descansaban suavemente sobre su espalda como si estuviera esperando a ver si corría. Casi lo hizo. La intensidad de su mirada la hizo querer retirarse, fingir que ese momento no había sucedido, pero ya no había ningún lugar al que huir. No de él. No de la verdad de lo que se había estado construyendo entre ellos todo este tiempo. No quise que las cosas sucedieran así, dijo en voz baja, con voz firme pero más suave de lo que ella la había escuchado antes. Nunca quise que sintieras que estaba tratando de controlarte, o que me debías algo. Elena tragó saliva, con la garganta apretada. ¿Entonces por qué? Nathan dejó escapar un suspiro lento y sacudió la cabeza ligeramente, como si ni siquiera estuviera seguro de cómo explicarlo. Porque te veo, Elena. Te vi esa noche en la tienda y lo supe. Su mirada no vaciló. Sabía lo que se sentía estar en tu lugar, llevar todo sola, no dejar entrar a nadie porque tenías demasiado miedo de lo que pasaría si lo hacías. Y yo quería, vaciló, como si buscara las palabras adecuadas. Solo quería que supieras que no estabas sola. Le dolía el pecho ante la honestidad de su voz. Nadie le había dicho eso antes. La gente le había ofrecido compasión, consejos, palabras vacías que no significaban nada. Pero esto parecía real. Me das miedo, admitió ella, su voz apenas era más que un susurro. Él frunció el ceño. ¿Por qué? Porque me haces querer cosas que no debería querer. Su voz se quebró un poco y sacudió la cabeza. No sé cómo confiar en alguien como tú, Nathan. No sé cómo confiar en que esto no es solo dinero. Él terminó por ella. Elena asintió, avergonzada por lo sensible que se sentía, lo expuesta que estaba. Nathan la estudió por un momento. Luego, sin decir palabra, se agachó y sacó algo del bolsillo de su abrigo. Ella lo reconoció de inmediato: el cheque anulado. Ella se puso rígida, pero antes de que pudiera decir nada, él, lenta y deliberadamente, lo partió por la mitad. Y luego otra vez por la mitad. Y otra vez. Los diminutos trozos de papel revolotearon hasta el suelo entre ellos. No quiero que confíes en mi dinero, dijo simplemente. Quiero que confíes en mí. Elena se quedó sin aliento. Antes de que pudiera responder, una pequeña voz los interrumpió. ¿Mamá? Se giró bruscamente y el corazón le dio un vuelco al ver a Max parpadeando desde la cama del hospital. Su carita todavía estaba pálida, pero la fiebre finalmente había desaparecido. El alivio la invadió con tanta fuerza que casi se desplomó. Corrió a su lado y le cepilló los rizos hacia atrás. Sus dedos temblaban mientras le ahuecaba la cara. «Hola, cariño», susurró con la voz cargada de emoción. ¿Cómo te sientes? Max dejó escapar un zumbido soñoliento y sus ojos se desviaron de ella hacia Nathan, que seguía de pie a unos metros de distancia, observándola en silencio. Entonces, de esa manera inocente que solo un niño podía hacer, Max hizo la pregunta que lo cambió todo. ¿Eres mi nuevo papá? El silencio llenó la habitación. Elena se quedó paralizada, con la respiración agitada y el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas.
Nathan se quedó inmóvil, con una expresión indescifrable. Por un momento, el mundo pareció detenerse. Luego, para su sorpresa, Nathan no se rió ni le quitó importancia. No parecía sorprendido ni incómodo. En cambio, se agachó junto a la cama de Max, con la mirada fija mientras miraba al pequeño a los ojos. No lo sé, amigo, dijo con voz suave pero firme. Pero te puedo decir una cosa. Max lo miró parpadeando. ¿Qué? Nathan miró a Elena y sostuvo su mirada por un largo momento antes de volverse hacia Max. No voy a ir a ninguna parte. Elena sintió que algo se abría en su interior, algo que había mantenido encerrado durante tanto tiempo que había olvidado lo que se sentía tener esperanza. Tal vez, solo tal vez, el destino los había unido por una razón. Los meses que siguieron parecieron sacados de un sueño. No porque la vida se volviera fácil de repente, Elena había aprendido hacía tiempo que nada que valiera la pena se conseguía sin luchar, sino porque, por primera vez en años, no luchaba sola. Había regresado a Sinclair Enterprises, no porque le dieran un trato especial, sino porque Nathan le había dejado claro que su renuncia nunca había sido aceptada. No esperaba volver, pero cuando las facturas del hospital se acumularon, cuando se dio cuenta de que todavía necesitaba estabilidad para Max, se tragó su orgullo y aceptó el puesto. Pero esta vez, las cosas eran diferentes. Ya no se sentía como una extraña. Los mismos compañeros de trabajo que antes murmuraban a sus espaldas ahora acudían a ella en busca de consejo. Había demostrado su valía, trabajando más duro que nunca, y sus esfuerzos no habían pasado desapercibidos. Ya no era una simple asistente más, era alguien que importaba dentro de la empresa, alguien cuyas ideas eran valoradas. Y aunque Nathan nunca le dio un trato especial, su conexión era innegable. No era evidente en el trabajo. Mantenían su vida profesional así, profesional. Pero en los momentos fuera del trabajo, en las tardes tranquilas en las que él aparecía en su apartamento con comida para llevar porque sabía que ella estaba demasiado cansada para cocinar, y en la forma en que nunca dudaba en levantar a Max y llevarlo en brazos cuando se quedaba dormido en el sofá, y la forma en que se quedaba, se hacía evidente. Nathan Sinclair se había convertido en parte de sus vidas de una manera que ella nunca hubiera imaginado. Y ella se lo permitió. Se permitió inclinarse hacia algo que había tenido miedo de desear durante tanto tiempo. Se dejó confiar. Una tarde, Nathan la llamó a su oficina, pero esta vez no había papeleo ni asuntos urgentes. En cambio, le entregó un sobre. Confundida, abrió la caja y se quedó sin aliento al ver lo que había dentro. Un juego de llaves. ¿Qué es esto?, preguntó, apretándolas con fuerza. Nathan se apoyó en su escritorio y la miró con esa mirada tranquila y firme que siempre la hacía sentir como si fuera la única persona en el mundo. Es una casa, dijo simplemente. A ella se le retorció el estómago. Nathan, no es un regalo, la interrumpió, como si leyera su mente. Es una oportunidad para que tú y Max tengan algo que es suyo. Algo estable. Un lugar seguro. Dudó antes de añadir, un lugar donde espero ser bienvenido. Elena lo miró fijamente, abrumada. No era solo una casa. Era lo que significaba. No estaba tratando de solucionar sus problemas de dinero. No estaba tratando de controlarla. Le estaba dando la oportunidad de construir algo real. Ella exhaló temblorosamente, mirando las llaves en su palma. No sé qué decir. Nathan sonrió. Dije que vendría a verla. Y así lo hizo. La casa no era una mansión, no era una exhibición exagerada de riqueza. Era perfecto. Un espacio cálido y acogedor con un patio trasero lo suficientemente grande para que Max corriera, una cocina donde finalmente podía cocinar sin sentirse apretada, un hogar. Esa noche, después de que Max se hubiera quedado dormido en su nueva habitación, después de que ella se hubiera quedado parada en la puerta viéndolo respirar pacíficamente, encontró a Nathan parado afuera, mirando hacia el cielo. Ella se puso a su lado y el aire fresco los envolvió. Esto es demasiado, susurró, aunque no había convicción en su voz. Nathan se volvió hacia ella. No, dijo él en voz baja. Esto es solo el principio. Ella no discutió. Porque en el fondo, sabía que él tenía razón. Pasaron los meses y la vida se convirtió en algo hermoso. No era perfecta, todavía había desafíos, todavía había momentos en los que el miedo la invadía,
pero ella ya no tenía miedo. Una noche, Nathan la llamó a ella y a Max para que salieran a caminar y los llevó a un banco familiar en el corazón de la ciudad. El mismo banco donde había dejado el primer cheque en blanco. Elena sonrió mientras se sentaba, mirándolo divertida. ¿Me lleva de nuevo a la escena del crimen? Nathan se rió entre dientes, pero había algo más en su expresión. Algo más serio. Buscó en el bolsillo de su abrigo y sacó otro cheque. A Elena se le retorció el estómago y el corazón le latía con fuerza mientras lo miraba. Esta vez no estaba en blanco, sino que tenía algo escrito. Ella lo tomó de sus manos y sus dedos temblaron levemente mientras leía las palabras garabateadas en el papel. Pagado a la orden de Elena Milleramón, firmado para siempre. Las lágrimas de Nathan Sinclair ardían en el fondo de sus ojos mientras lo miraba, con la respiración entrecortada. Nathan. Pero antes de que pudiera decir nada más, él se arrodilló. Max jadeó. ¿Es esto lo que creo que es? Nathan sonrió, pero sus ojos permanecieron fijos en Elena. Te dije una vez que no me iría a ninguna parte, dijo en voz baja. Y lo decía en serio. El corazón de Elena latía tan fuerte que pensó que se le rompería. Te amo, Elena. Continuó, no porque quiera arreglar tu vida, no porque quiera cambiarte, sino porque te veo. Y quiero pasar el resto de mi vida asegurándome de que nunca más tengas que hacer esto sola. Max tiró de la manga de Elena, con el rostro iluminado por la emoción. Di que sí, mamá. Elena soltó una carcajada, pero estaba mojada por las lágrimas, su corazón se desbordó. Volvió a mirar a Nathan, el hombre que de alguna manera se había convertido en todo lo que ella nunca pensó que podría tener. Y finalmente, se permitió creer en algo más. Sí, susurró con la voz quebrada. Sí. Nathan sonrió y le puso el anillo en el dedo mientras las luces de la ciudad brillaban a su alrededor, sellando su nueva vida juntos. Elena había pasado gran parte de su vida creyendo que el amor verdadero, era algo frágil, algo que se perdía fácilmente, algo que no pertenecía a personas como ella. Había aprendido a ser independiente porque no tenía otra opción, se había enseñado a ser fuerte porque el mundo no le había dejado espacio para ser débil. Había sobrevivido, había salido adelante, había trabajado hasta que le dolieron los huesos y nunca se había atrevido a esperar más de lo que podía construir con sus propias manos. Pero entonces Nathan Sinclair entró en su vida. Y ahora, parada en la acera de la ciudad, con su hijo radiante a su lado y la mano de Nathan todavía sosteniendo la suya mientras el peso de su propuesta se asentaba entre ellos, sintió algo que no se había permitido sentir en años. ¿Paz? No le había dicho que sí a Nathan esa noche. Dijo que sí a volver a confiar. Sí a dejar que alguien más cargara con ella. Sí a un futuro que no solo les perteneciera a ella y a Max, sino a los tres. La boda no fue un espectáculo suntuoso, a pesar de lo que el mundo probablemente esperaba de un multimillonario como Nathan Sinclair. Fue íntima, perfecta en su simplicidad, solo un puñado de amigos cercanos, una ceremonia tranquila en el patio trasero de su nuevo hogar. Max había sido quien había acompañado a Elena hasta el altar, su pequeña mano apretándola de ella con fuerza, su emoción casi imposible de contener. Nathan la había mirado como si fuera la única persona en el mundo. Sus votos no eran solo promesas, sino verdades que ya había vivido. Nunca intentaré cambiarte. Le había dicho ese día. Nunca intentaré arreglar lo que nunca se rompió. Estaré a tu lado siempre. Porque no te amo a pesar de tu pasado. Te amo por eso. Porque te convirtió en la mujer de la que me enamoré. No se había dado cuenta de lo mucho que necesitaba escuchar esas palabras hasta que ya la estaban desmoronando. Y cuando Nathan le puso el anillo en el dedo, sellando su vida juntos, ella supo que ninguna cantidad de dinero, ningún lujo, ningún gesto extravagante podría compararse jamás con esto. La vida que construyeron juntos no era un cuento de hadas. Nathan seguía siendo Nathan, implacable en los negocios, feroz en su lealtad hacia aquellos a quienes amaba y posiblemente frustrante cuando tenía razón, lo que, por molesto que fuera, ocurría la mayor parte del tiempo. Y Elena seguía siendo Elena, testaruda, independiente, decidida a demostrar que podía valerse por sí misma incluso cuando ya no era necesario. Pero su amor no se basaba en salvarse mutuamente. Se basaba en la comprensión. Nathan no la rescató. Caminó a su lado. Y eso hizo toda la diferencia.
Max prosperó en su nueva vida. Ahora tenía un patio trasero, una habitación llena de libros y juguetes que nunca antes se había atrevido a pedir. Pero lo que más importaba era la forma en que miraba a Nathan. La forma en que, lenta y cautelosamente, había llegado a confiar en él, a apoyarse en él en los momentos de tranquilidad. La forma en que había comenzado a llamarlo papá, no porque alguien se lo dijera, sino porque un día, simplemente decidió que Nathan era así para él. Una noche, mientras los tres estaban sentados acurrucados en el sofá, Max profundamente dormido entre ellos, Nathan se volvió hacia Elena y le apartó un rizo de la cara. ¿Eres feliz?, preguntó suavemente. Elena lo miró, al hombre que había cambiado su vida de maneras que nunca había esperado, y por primera vez en mucho tiempo, no dudó. Más de lo que jamás pensé que podría ser. Nathan sonrió y le dio un beso en la frente. Bien, murmuró, porque pienso pasar el resto de mi vida asegurándome de que sigas siendo así. Elena no dudó de él. Porque por primera vez en mucho tiempo, no solo estaba sobreviviendo. Estaba en casa. Si te gustó esta historia, no olvides dejar un me gusta, realmente ayuda al canal. Y si quieres más historias conmovedoras y emotivas como esta, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ningún vídeo. Cuéntame en los comentarios qué te pareció este vídeo. Me encantaría conocer tus reacciones. Gracias por ver el vídeo y nos vemos en la próxima historia.